Y quisiera hablar sobre el tema, ¿cómo está tu copa? En este versículo, hermano, dice que no os embriaguéis con vino. Habla que algo fue lleno con vino. Y los resultados de eso, en la cual hay disolución. Cuando vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante, habla de los frutos de la carne. Los niños pueden pasar a sus clases. Pueden pasar adelante a sus clases, a parte de atrás. Habla sobre los frutos que vienen con vivir de acuerdo a la carne, los resultados de haber hecho lo que no agrada a Dios. Y habla de el homicidio, habla de pleitos, contiendas, mentiras y diferentes cosas. Pero estamos hablando aquí que dice: no os embriaguéis con vino, porque vino trae un efecto no bueno, no positivo, no de bien para el pueblo. Mas sin embargo dice: sed llenos del Espíritu, porque así como el vino trae su efecto, así el Espíritu también tiene su efecto. Entonces está en nosotros darle lugar al Espíritu de Dios para que tenga su fruto o lleve a cabo su fruto dentro de nosotros. Gálatas 5:22 va a hablar sobre los frutos del Espíritu. Y en este día, hermanos, traje diferentes frutos: una manzana, traje una naranja, traje una fresa, porque cuando hablamos de fruto, hermanos, no todos son los mismos. Hay frutos diferentes. Aquí solo estoy hablando, presentándoles 3 de los muchos frutos que hay disponibles a nosotros para comer. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, algo que insistíamos, buscábamos que ellos comieran, era estos frutas o vegetales. Y a veces es lo más difícil para que ellos coman en ese tiempo, porque no es tan dulce, no es tan sabroso como las otras cosas que han comenzado a probar. Pero estos frutos, hermanos, son importantes en nuestro caminar con el Señor. Se tienen que ir desarrollando y reflejando. Algunos están desarrollando un fruto, otros desarrollando otro, pero cada uno tenemos que estar activamente participando con la obra del Espíritu Santo en nosotros para dar fruto de algo nuevo que no existe o no está bien desarrollado dentro de nosotros. Entonces nuestra copa tiene que estar llena, nuestra copa tiene que estar continuamente siendo sigue siendo depositada de su presencia en nosotros, para crear un ambiente propicio, favorable para que el fruto se dé. Entonces, hermanos, cada fruta, hermanos, que nosotros vemos, hermanos, viene de una semilla. Esa semilla, cuando es sembrada, tiene vida dentro de ella. Y a medida, hermanos, que tendemos de esa semilla, le damos ese riego, ese cuidado, esa semilla que tiene vida comienza a crecer. A medida que es cultivada, cuidada, comienza a crecer dentro del medio ambiente donde se encuentra. Al crecer esa semilla se convierte en una planta y comienza a dar fruto, evidencia de qué tipo de árbol es. Nosotros podemos ver un árbol en tiempos quizás de primavera o como en marzo, en abril, y comenzar a ver: será un árbol de limón, será un árbol de naranja, será un árbol de esto, del otro. Pero ya estamos bien claros qué tipo de árbol es cuando vemos el fruto que tiene o que está dando. Ya estamos convencidos: es un árbol de manzanas, es un árbol de naranjas, es un árbol de limón. Comienza a dar la evidencia del trabajo, del desarrollo desde que fue sembrada. Nosotros, hermanos, hemos recibido también al Espíritu Santo de Dios. Hemos recibido la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. En el libro de Hebreos habla el autor diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Significando, hermanos, que tenemos que nosotros tomar tiempo para desarrollar nuestro caminar con el Señor. Debemos continuamente estar leyendo la palabra, dándole lugar al Espíritu y la presencia de Dios, para que frutos comiencen a manifestarse del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa semilla que es el Espíritu Santo, que es la salvación de nuestras almas, quiere impartirnos vida. Juan 6:63 dice: el Espíritu nos da vida. Entonces, hubo un tiempo en nuestras vidas que estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, nos dio vida, trajo una relación con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Y a medida que el Espíritu Santo comienza a operar dentro de nosotros, nosotros comenzamos a dar fruto dignos de arrepentimiento. Lucas
capítulo 3, versículo 8, habla Jesús que tenemos que ser frutos dignos de arrepentimiento, que manifiesta la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. También habla la palabra del Señor en Mateos capítulo 7, versículo 17 en adelante, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros hemos aceptado a Cristo y el Espíritu Santo ha sido sellado en nuestras vidas, se tiene que mostrar, se tiene que reflejar cambios de ese encuentro, de esa relación que tenemos con Dios. Esta es la evidencia que somos discípulos del Señor. Los cambios que se están viendo de nosotros, las acciones, los comportamientos, la conducta que estamos nosotros ahora llevando a cabo refleja la condición del corazón. Y la condición del corazón es una condición perdonada, redimida, restaurada por el amor de Dios. Nosotros, hermanos, somos llamados, hermanos, a tener a reflejar ese cambio, a hacer esa diferencia. Y en Gálatas 5:16 comienza la palabra del Señor diciéndonos algo muy importante. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si el Espíritu Santo ha sido depositado en nuestras vidas, yo debo de andar en el Espíritu, andar en esa novedad de vida, debo andar dirigido por el Espíritu de Dios. Romanos 8 decía, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que vivir ahora una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios, que fue puesta dentro de nosotros en el momento que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Entonces, habla de cuáles son los frutos de aquel Espíritu. Los frutos del Espíritu se comienzan a dar, están en el mismo capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es el amor. El primero que nos da es el amor. El amor es lo primero que vemos ahí, hermanos, porque fue lo primero que se manifestó hacia nosotros. Dijo su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor se manifestó. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces lo primero que se manifestó fue el amor. Lo primero que se desarrolla dentro de un discípulo del Señor es la verdad de cuál es el amor. El amor. Porque nosotros hasta el momento de conocer a Cristo conocíamos el amor como algo que se da cuando se le da un beneficio a uno. Usted recibe un beneficio y usted da un amor hacia esa persona porque está dándole un beneficio, una ayuda, un mejoramiento a su vida de una manera o de otra. La persona que no trae ese mejoramiento, que no contribuye, no le tiende a dar amor. Lo constituye enemigo y se aleja de él. Mas sin embargo vemos que el amor de Dios es diferente, que nos inculca y nos inquieta aún amar a nuestros enemigos, aún interceder por aquellos que nos puedan ofender, aún amar a aquellos que pueden aprovecharse de lo que nosotros podemos ser en el campo de trabajo. Nos llama a amar, a manifestar un amor no como el mundo lo presenta, sino como Cristo lo presentó a nosotros. Un amor incondicional, un amor sin reservas. Y esto no se desarrolla de la noche a la mañana, pero tiene que irse cultivando y desarrollando dentro del discípulo del Señor. Entonces vemos cuál es el amor. Cuando preguntamos qué es el amor, vamos a la palabra del Señor para encontrar nuestra definición. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio en esta pequeña porción de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es, versículo 4, sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera
todo lo soporta. Algo muy clave en el versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca deja de ser. La actividad que vamos a hacer en este día, o que quiero que usted refleje en este día, es que el momento que dice aquí el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, quitemos esa palabra el amor, o esa serie de palabras el amor, y ponga su nombre. Lo voy a poner yo. Moisés es sufrido, es benigno, el amor. Moisés no tiene envidia, Moisés no es jactancioso, Moisés no se envanece. Y a medida que usted haga esa actividad en su mente, comience a preguntar si verdaderamente eso conecta con quién es usted. Que usted no es jactancioso, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta. ¿Lo identifica usted? ¿Se identifica con esas características? ¿Se identifica con ese tipo de amor? Quizás algunas de esas es fácil para nosotros. Ya hemos desarrollado cierta parte de esa cualidad del amor dentro de nosotros, donde algunas de estas cosas ya lo estamos viviendo y lo estamos manifestando. Pero hay otras que todavía el Señor está usando ciertas circunstancias a nuestro alrededor para perfeccionar esa cualidad o esa calidad del amor dentro de nosotros. El amor que Él nos dio, Él nos impartió para hacer una influencia dentro de nuestra sociedad. Para eso es estos dones, para hacer una influencia, marcar una diferencia dentro de nuestro hogar, nuestra sociedad. Entonces, a medida que vemos eso, el amor es, y pone su nombre, comienza a describirlo a usted, comienza a hablar sobre verdaderamente quién es usted. Tome un momento para pensar en esto. Tome un momento si hay áreas que todavía se tienen que desarrollar, que tiene que Dios ministrar, que tiene que darle lugar al Espíritu Santo de Dios para comenzar a tratar. Porque no siempre es fácil perdonar a alguien que te ofende. No es siempre fácil amar a alguien que sientes que se ha aprovechado o se aprovecha de ti. Mas sin embargo, Dios nos lleva a manifestar un amor, no porque a alguien se lo merece, sino porque Dios mostró su amor para nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Aun cuando no lo merecíamos, Él manifestó su amor. Entonces Dios, siendo Dios, manifestó su amor aunque no lo merecíamos. ¿Quiénes somos nosotros para no manifestar el amor cuando sentimos que alguien no se lo merece? Al contrario, como ejemplos, como embajadores del Señor, somos llamados a reflejar ese mismo carácter de Cristo y mostrar amor aún a aquellos que nos puedan ofender, aún aquellos que nos puedan estar haciendo daño. Es en el discípulo, es la prioridad del discípulo comenzar a manifestar las obras del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y el amor es lo más bonito, hermanos, que podemos que comenzar a manifestar y comenzar a compartir con otros. Hoy en día, si usted ve, hermanos, cuántas veces vamos a un restaurante, hermanos, y la persona parece que está hablando con usted y no le está hablando a usted. Tiene un audífono en el oído y está hablando con la persona y usted no es el centro de su atención. Entonces, ahí no se manifiesta el amor. Ahí no se está manifestando el cariño que tiene por ser un cliente a esa compañía. Ya se ha perdido esa cortesía o ese amor por el trabajo, por el prójimo. Y lo primero que nos llama el Señor a hacer es poder tener amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. El gran mandamiento en Mateo 22, 35 al 39 dice que es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo maltrato a mi prójimo, ¿qué está diciendo de qué yo siento de mí mismo? Que no me estoy amando a mí mismo. Más en un cuerpo en Cristo. Dice la palabra del Señor que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la fe. Nuestro cuerpo en Cristo, como cuerpo en Cristo, nosotros tenemos un reto y un desafío de mostrar amor los unos para con nosotros. Y así en esto conocerá el mundo que somos los discípulos de Él. Así conocerán los que están alrededor que somos diferentes, que no somos iguales, que manifestamos un amor diferente a que ellos han conocido. Porque si no, estamos reflejando el mismo amor que ellos reflejan, cuando hay beneficios solamente.
Entonces nosotros somos inquietados para tener una relación con el Espíritu Santo, para que esa calidad del amor se vaya desarrollando dentro de nosotros. Hablábamos sobre qué es el amor. Hablamos de que el gran mandamiento que nos da el Señor es amarlo a Él, y al amarlo a Él se va a reflejar ese amor hacia nuestros prójimos, hacia el que está a nuestro alrededor. Podremos perdonar, podremos orar, podemos interceder. ¿Cuántos de ustedes han podido tomar un tiempo para orar por aquellos que los han ofendido? Ahorita tomar un tiempo por aquellos que ustedes saben que planean o maquinan algo mal contra usted, por aquel patrón que le hace la vida de cuadritos en la casa, en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes han podido hacer eso? Ahí es donde se manifiesta el amor. Ahí es donde sabemos que el Espíritu de Dios está haciendo su obra en nosotros, que ya estamos intercediendo y obrando por otros, aun aquellos que nos ofenden. La palabra del Señor nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No es que lo merecíamos, no es que tendríamos un apellido que nos daba un lugar de prestigio delante de Dios. No había nada que podríamos ofrecerle al Señor, mas sin embargo su amor se manifestó para con nosotros. Entonces, mirad cuál amor nos ha mostrado el Señor, que no tan solo se derramó sobre nosotros, sino que nos ha hecho hijos de Él. Nos ha hecho parte de su familia. Nos ha adoptado cuando no éramos parte del pueblo escogido de Él. Nos hizo parte de un pueblo escogido. Dice su palabra, hablando en Pedro, dice: nosotros que en otro tiempo no sois pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Otro tiempo estábamos apartados, pero ahora hemos sido unidos a nuestro Rey y nuestro Salvador. Mirad cuál amor. Entonces, un ejemplo de este amor que se manifiesta de esta manera es aquel hijo pródigo. Nosotros conocemos la historia del hijo pródigo, que le dice: dame la mitad de los bienes que a mí me pertenece. Fíjese que el padre tenía todo el derecho de ponerle un alto en ese momento a su hijo. El padre tenía todo el derecho de decir: ¿cómo es que tú crees que me puedes pedir tal cosa? Yo tú ya no he fallecido, tú ya no he muerto. ¿Quién eres tú? Y aún si tuviera la oportunidad de hacerlo, sería tu hermano mayor el que pediría. Si yo ya no estuviera con capacidades de poder desarrollar o cuidar de la hacienda o de las propiedades, quizás en ese punto le daría a tu hermano mayor. Pero ¿quién eres tú, el menor, pidiéndome que te dé tu parte de toda la herencia? Mas sin embargo no le reprochó el padre, le concedió la oportunidad, el derecho de recibir su parte de la herencia. ¿Y cómo es el Señor? Que Él no fuerza a nadie a conocerle y a recibirle como Señor y Salvador de su vida. Él no fuerza a nadie a decir: tú tienes que aceptarme. Él no pone una pistola a tu cabeza y te dice: tú tienes que aceptar a mi hijo como Señor y Salvador. Al contrario, Él lo sacrificó todo, sacrificó a su hijo para que tú tuvieras la oportunidad de tomar esa decisión, de aceptarlo y reconciliarte con nuestro Padre Celestial. El hijo pródigo recibió la parte y lo fue y vivió de una manera descuidada. Lo gastó en los placeres de la vida, y cuando todo se le acabó, cuando las decisiones que él mismo tomó lo llevaron a la ruina, comenzó a meditar en lo que había hecho. ¿Usted cree que el padre en ese momento dejó de orar por él, de interesarse por él, de preguntar dónde estaría su hijo? El padre todavía estaba allí, esperando el momento que el hijo recapacitara y volviera a casa. Él estaba allí presto para cuando el hijo pudiera entender lo que había hecho. Aquel hijo que un día le dio la espalda a él y se fue, tarde que temprano volvería en sí y regresaría. Y esa era la seguridad del padre, que no sabía si iba a ser mañana, el siguiente día o el siguiente día, pero sabía que tarde que temprano su hijo recapacitaría y regresaría a casa. Y ciertamente, hermanos, llegó un momento que dice que el hijo volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre no tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Volveré y le pediré perdón a él y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Fíjese el amor de un padre, que el momento que este joven volvió en sí y tomó esa decisión de regresar a casa, dice: cuando aún estaba de lejos el hijo, ¿quién corrió al hijo?
el vecino, la mamá, fue el padre que corrió al hijo. Fíjese, imagínense que mi hermana Miriam, ahí esté el hijo, y yo de aquí me baje y corre hacia allá para recibir al hijo. ¿Por qué, hermanos, era importante que el padre llegara ahí a tiempo? Porque dentro de las costumbres judías, hermanos, un hijo pródigo, un hijo que había tomado su herencia y se había ido dentro del pueblo, tenía el derecho de ser expulsado ¿cómo le dicen? Que no fuera parte del pueblo. Había siempre una atalaya ahí en la puerta del pueblo, que si ese hijo regresara, tiraría un barro, una vasija de barro, y cuando se rompería esa vasija de barro en el piso, le estaba diciendo al hijo: tú ya no tienes derecho de volver a este lugar. Lo único que podía salvar el hijo de eso es que el padre llegara a él primero. El padre tenía que llegar a él primero antes de que alguien más lo pudiera ver, y que ese barro fuera quebrado delante del hijo y fuera oficialmente expulsado y echado fuera de los entornos del pueblo. Entonces el padre, cuando lo ve de lejos, es porque él estaba a la expectativa del momento que su hijo regresara. Y ese es el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial, que no espera que ya estemos perfectos y completamente haciendo lo correcto para amarnos. Él, cuando aún estábamos sucios, cuando estábamos en nuestro lodo, cuando estábamos en nuestro pecado, Él aún se extendió hacia ahí y nos sacó de ese lodo cenagoso y nos puso sobre una roca firme, una roca que no puede ser movida por cualquier circunstancia o situación. Él se interesó por nosotros. Él nomás esperó que volteáramos hacia Él, y Él corrió a socorrernos. Por eso el salmista dice: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él experimentó ese abrazo del Señor. Él conoció ese amor de Dios, y ese es el amor que Dios busca que también manifestemos nosotros. Aun cuando nuestros hijos, aun cuando nuestros cónyuges, aun cuando familiares y amistades puedan habernos ofendido o tomado acciones contra nuestro, o haber ido de casa, del momento que vuelvan a casa poder recibirlos con brazos abiertos, no para condenarnos, sino para restaurarlos y decirles: Dios te da un nuevo comienzo. Es por la misericordia de Dios que puedes haber sido cuidado y protegido de todo aquello, y encaminarlos en un camino de restauración, un camino de una vez más unir su vida con el Señor. Este padre, hermanos, recibió a aquel hijo, y el hijo comenzó a decir lo malo que se sentía y pedirle perdón. Y dice: hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Mas sin embargo el padre no tomó en consideración esa petición, porque el hijo que se fue no cambió de identidad, siguió siendo su hijo aun cuando regresó. No le dijo que porque te fuiste y malgastaste mi dinero, ahora te voy a hacer un siervo. No, mi hijo, dice, que era muerto, ahora vive. Ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Y ese es el amor que Dios busca que manifestemos los unos con los otros, que manifestemos a los que están a nuestro alrededor. Un amor, hermanos, que no pone peros. No significa, hermanos, que no tendremos que tener conversaciones difíciles con nuestras parejas, conversaciones difíciles con nuestros hijos, conversaciones difíciles con amistades, pero por amor tenemos esas conversaciones y no nos quedamos callados, porque tenemos que manifestar un camino de restauración, un camino donde el Espíritu de Dios toma el control y comienza a desarrollar esos frutos de arrepentimiento dentro de nosotros. Pero nosotros nos llama el Señor a manifestar ese don o ese fruto que es el amor dentro de nosotros. En otra ocasión, hermanos, Jesús hablaba en Mateo 5:44, sobre cómo a quién manifestar nuestro amor. Y hablaba sobre manifestar y amar a vuestros enemigos. Vuestros enemigos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el buen samaritano. En Lucas capítulo 10 versículo 35 está la historia. Dice aquí, hermanos, que Jesús estaba hablando o compartiendo una historia, y decía que como había un hombre, había sido atacado, había sido
herido y despojado de sus bienes. Y cuando fue herido y despojado, lo dejaron medio muerto ahí tirado. Versículo 31 dice: aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel, viéndole, pasó de largo. Los que tenían la apariencia de poderlo ayudar no lo ayudaron, porque el amor de Dios no estaba en ellos, el amor del Padre no estaba en ellos. Tenían vestimenta de amor, pero no tenían corazón que cargaba el amor. Pero dice un samaritano, una persona, hermanos, que no se llevaba en sí con el judío, uno que tenían contiendas, pleitos entre ellos, que iba en camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hubo amor dentro de él, aunque su apariencia no aparentaba, aunque su apariencia no era aceptada, aunque donde él venía no era aceptada, no significa que el amor de Dios no estaba dentro de él. Y movido a misericordia se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué lindo, hermanos, cuando podemos manifestar ese tipo de amor. Cuando no vemos los beneficios que nos pueda ofrecer esta persona, sino la necesidad que tiene, y nosotros le ofrecemos aquel amor que hemos recibido de parte de Dios. En la iglesia primitiva esto caracterizaba a la iglesia. Dice que siempre estaban en compartimiento de pan. Continuamente estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Dice que continuamente miraban por los intereses del uno y del otro. Dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Llegaba al punto que era tal el amor dentro de ellos que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjese, hermano, no había diferencias. Esto marcaba que eran discípulos del Señor. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque era un pueblo, eran unos creyentes que estaban manifestando amor uno con otro, y eso era reconocido, y otros eran atraídos a ese amor que se estaba manifestando. Nosotros, hermanos, en nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que darle lugar a que nos muestre cómo amar, cómo perdonar, cómo ver más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Poder ver la necesidad del corazón, poder entender que hay jóvenes que cometen errores, hay personas que cometen errores, pero no significa que ese error los va a definir el resto de su vida. Tenemos la oportunidad de enseñarles un amor, una misericordia, tener compasión de ellos, que transforme su vida, su perspectiva, y puedan saber que de aquí en adelante las cosas pueden ser diferentes. Así fue Dios con nosotros. Cada uno nos encontró de diferentes maneras, pero cuando conocimos ese amor cambió nuestra perspectiva por completo. Ese es uno de los frutos, hermanos. El segundo de la cual quiero hablar es el gozo. El gozo. Hablamos de frutos del Espíritu. Dice que el gozo del Señor nuestra fuerza es. Nehemías capítulo 8 versículo 10. Y nos damos en cuenta, hermanos, que el gozo, hermanos, no es algo basado en lo emocional. Usted puede sacar un billete de 100 y dárselo a alguien, y usted va a sentir alegría, va a sentir contentamiento. Pero el gozo no se basa en circunstancias o situaciones, se basa en las convicciones que tiene uno dentro de su corazón. Esa confianza de que sobre todas las cosas que puedan estar sucediendo, pasando en mi vida, Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control, ¿por qué yo preocuparme? Un anciano en una ocasión me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo: si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Cualquier sea la situación, no tienes por qué preocuparte. Gózate en el Señor, que Él tiene cuidado de ti. Así es, hermanos. Uno tiene que
fiar en el Señor, y esa confianza trae esa alegría, trae ese contentamiento que no es afectado, hermanos, por algo que pueda hacer alguien hacia nosotros. Nosotros podemos estar en el carro caminando, manejando, hermanos, muy contentos, se nos atraviesa alguien y se nos va la alegría por el momento porque nos molestamos con esa persona, pero el gozo del Señor permanece. Aunque se atraviese, nos dicen: no, Dios te bendiga, Dios te guarde, tenías carrera, ve por delante, no hay problema. Y seguimos cantando alabanzas al Señor. Nosotros vamos a diferentes lugares y no nos tratan bien, la cajera no nos puso atención, o la máquina no funcionó para echar gas. No nos quita el gozo, no nos quita eso que fue depositado de parte del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Porque las emociones son variables. Un día pueden estar muy favorables y otros días pueden estar no muy favorables. Pero el gozo del Señor no es altas y bajas, es constante, hermanos. Es madurez. Nosotros la palabra, alguien puede ofenderle con palabras y usted se ríe, se mira para otro lado y se va, y no le preocupa esas palabras. No los toma como ofensa, porque sabe que no lo definen eso. Lo que lo define es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Un ejemplo que vamos a ver el día de hoy sobre el gozo, hermanos, lo vamos a ver en capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Por qué manifestamos este gozo? Porque haya agradecimiento en nuestros corazones. Dice aquí que Pedro y Juan subían juntos al templo la hora novena, a la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Toda su vida no había podido caminar, no había experimentado o tenido esa experiencia de poder levantarse y correr y caminar como todos los demás. Pero lo que hacía la gente es que lo ponían cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna a los que entraban dentro del templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Él esperaba quizás una moneda. Lo voy a poner en términos americanos. Estaban esperando una cora, estaba esperando $1, estaba esperando un $5. Y estos sí, a lo mejor están cargados de billetes, a lo mejor $100 me van a dar. Mirándolos a ellos para que me hagan llamado la atención, me hagan pedido que les pongamos atención a él, a lo mejor me va a dar algo bueno. Mas Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro. Imagínense, se les desboronó el corazón. No tienen nada que ofrecerme, no tienen ni plata ni oro, están igual de pobres que yo. Pero dice que no terminó la oración ahí. Pero dice: pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que este muchacho lo tomaron de la mano derecha y lo levantaron. Jamás él había tenido fuerzas en sus pies, jamás él había caminado, era de nacimiento así. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y fíjense lo que él manifestó, el fruto del gozo. Y saltando, y se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nuestro gozo, hermanos, es fruto del entendimiento que no éramos dignos, no éramos merecedores, mas sin embargo Cristo murió por nosotros. Que no importa si eras nacido en una casa cristiana o si eras persona que por muchos años hiciste lo malo, la misericordia de Dios se derramó sobre ti y te dio un nuevo comienzo, te dio un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, y ese gozo nadie te lo puede quitar. Esa victoria que te dio el Señor nadie te lo puede robar. Esa experiencia es algo sobrenatural, de la cual de tu interior fluyen ríos de agua viva. Fluye ese gozo, fluye ese contentamiento, fluye ese agradecimiento a través del gozo que expresamos. Aquí lo manifestó el momento que él fue sano. Pero en otra ocasión, en Hechos capítulo 16, se manifestó de otra manera. Pablo y Silas, hermanos, iban hablando la palabra del Señor. Y hubo un momento que una muchacha que tenía un espíritu, hermanos, de adivinación, se le acercaba y le daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Ellos soportaron
estas palabras de esta mujer que lo decía o hacía esto con el fin de poder conseguir ganancias. Pero llegó un momento que ya Pablo dijo: no puedo más. Esto se volvió y dijo al espíritu dentro de esta mujer: te mando que salgas en el nombre de Jesucristo. Y salió de aquella mujer en esa misma hora ese espíritu, ese mal espíritu. Pero cuando los amos, los dueños de esta mujer vieron que habían perdido sus ganancias, se enojaron y levantaron un alboroto contra Pablo y contra Silas. Y lo que pasó a resultado de esto es que ellos fueron golpeados, fueron puestos en la cárcel. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este lugar era guardado, hermanos, para los prisioneros más peligrosos, para los prisioneros de más alto nivel. Este lugar era para lo que puede ser de gran peligro a la sociedad. Ahí es donde metieron a Pablo y a Silas. Los encarcelaron a ellos por haber liberado a alguien más de un espíritu de adivinación, un espíritu malo. Ellos ahora estaban siendo encarcelados porque alguien más había sido liberado. Ya en la vida de esta mujer no tenían control aquellos amos. Ahora en la vida de ella tenía el control Dios. Y eso era lo que ellos hicieron, y por causa de ellos fueron azotados y encarcelados. Pero ¿usted creen, hermanos, que porque eso pasó se les acabó el gozo? ¿Se les acabó esa actitud de gozo con el Señor? Yo creo que estaba Pablo y Silas ahí platicando sobre este asunto, diciéndole: ¿viste la cara a aquellos amos cuando la mujer fue liberada? Se les cayó. Se le van a ir todas sus ganancias. Estaban bien enojados. Sí, yo lo vi. Y otra más para la gloria de Dios. ¿Y qué vamos a hacer, Pablo? Pues dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios, que en Él somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué no decimos: celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor? Oye, Pablo, ¿estás bravo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Silas se queda viendo diciendo: wow, Pablo, te aventaste. ¿Cómo te salió esa inspiración de ese canto? Digo: pero Dios ha sido bien poderoso. ¿Viste cómo se manifestó a través de nosotros? Verdaderamente que tenemos el poderoso de Israel a nuestro lado. Y Silas no se quedó atrás. Dijo: bueno, estamos de noche, ¿por qué no le cantamos? Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Nos amarraron las manos, amarraron los pies, pero no nos taparon la boca. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Ya lo estaban viendo a través de Pedro y a través de Pablo. Los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, y la lengua de los mudos cantará. La gente alrededor diciendo: estos están locos, están encarcelados y están cantando. ¿Por qué estarán cantando? Me imagino los dos se voltearon a un lado y dicen: porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Estos cantos estaban cantando allá adentro, hermanos. Y para ver si vamos a hacerle unos cantos para los jóvenes, quizás vamos a decir que Pablo sí era joven en ese tiempo.
A lo mejor comenzaba a cantar también. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Pues ¿cuál cadena te va a romper? Estás bien atado. Pero no sabían que estaban celebrando que había unas cadenas que se le habían quitado a una joven y que pronto en un carcelero y su familia también se caerían las cadenas sobre sus vidas, que estaban sobre sus vidas. Ustedes están locos, ¿cómo es que están cantando al Señor? Sí le responde: así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Cuando estoy rodeado de ti. Así, hermanos, comenzaron a cantar y alabar y glorificar el nombre del Señor, porque el gozo no se paró. Nomás porque estaban en una situación no favorable a ellos, no significa que el gozo no existía dentro de sus corazones. Sí, estaban amarrados de manos y pies, pero su corazón estaba libre para alabar y glorificar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Nosotros tenemos libertad con nuestras manos y nuestros pies para alabar y glorificar el nombre del Señor, para manifestar el gozo que el Señor nos ha dado, hermanos. En este día y cada día puedes alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso dice el salmista: oh, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias y el que te corona de favores y de misericordias. Cuando uno sabe eso, hermanos, el gozo del Señor está de continuo en nuestras vidas. Es un fruto que naturalmente sale porque hemos tenido un encuentro, una relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedes estar contento cuando una persona está tan enferma? Cuando está así, cuando está así. Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí es donde se manifestó que Pablo y Silas no se iban a dejar influenciar o robar de su gozo por las circunstancias. ¿Y qué trajo eso, hermano? Esas alabanzas, esos himnos que cantaban, los presos los oían y de momento se sacuda aquel lugar, hermanos. Un terremoto pega aquel lugar y las puertas de aquella cárcel son abiertas. Y lo primero que haríamos usted y yo, salir corriendo de ahí. Pero había un propósito de Dios aún por cumplirse en ese lugar. Era salvar a ese carcelero. Así que Pablo y Silas dijo: no nos vamos a ir de aquí hasta que el propósito de Dios sea cumplido en medio de esta circunstancia. No tan solo vamos a permitir o ver que Dios alcance o haga liberación en una joven, sino en este día habrá salvación en esta cárcel. No tan solo en el carcelero, sino en todos aquellos que posiblemente escucharon esos cánticos, esas alabanzas que daban al Señor. A veces es tu gozo, es tu actitud, hermanos, de confianza en el Señor en momentos más difíciles, que trae esperanza y que puede abrir el camino de salvación para un familiar que está a tu alrededor. Ellos ven tu perseverancia, ven tu persistencia y dicen: si ellos pueden persistir, si ellos pueden tener gozo en medio de la dificultad, yo quiero conocer a ese Dios a quien ellos sirven. Un Dios que yo creo que es de poder y puede transformar. Todo cambió, hermanos, cuando el gozo no se fue. Cuando manifestaron el gozo del Señor en sus vidas. Nosotros, hermanos, no dejemos, hermanos, que las circunstancias, situaciones nos achicopalen. No estemos como los roller coasters que tenemos altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. No, ese no es el gozo. El gozo del Señor es permanente, es constante. Podrán cambiar las circunstancias, pero no cambia el gozo que yo llevo por dentro. Ese fruto se tiene que dar, ese fruto se tiene que desarrollar. Y este día es lo que dice el Señor: permite que mi fruto, el gozo, se pueda desarrollar en ti. Ya hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, pero hay una última cosa en la cual voy a culminar el día de hoy. Es la paz de Dios. Amor, gozo, paz. Capítulo 14, versículo 27 de Juan. La paz os dejo,
mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Significa que hay una paz que el mundo sí da, pero el Señor nos da ese tipo de paz. Nos da una paz que es personal de Él. Por tanto dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una paz que Dios quiere darnos, que quiere que se desarrolle dentro de nuestras vidas. No de acuerdo al tamaño de dinero en tu cuenta bancaria, no de acuerdo al tamaño de influencia que tengas en tu ámbito secular, sino de acuerdo a quién tienes dentro de tu corazón. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahorita estamos viviendo, hermanos, un momento de mucha inquietud. Desde que entró el nuevo presidente, hermanos, hay muchas cosas que han sucedido. Y hay mucha angustia, preocupación de lo que pueda pasar, las cosas que puedan suceder. Pero si tenemos esa relación con el Espíritu Santo de Dios, entenderemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se aflige, está en las manos del Señor, está al cuidado del Señor. Mi esposa todos los días, ella sabe que hay un sacerdote en su casa, que hay un varón en su casa, y se siente protegida porque yo soy el varón de la casa, porque yo soy el sacerdote del hogar. Pero se siente más protegida porque sabe que Dios está con nosotros. Que yo puedo fallar, que yo puedo quedar corto, pero Dios nunca queda corto y Dios nunca falla. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Dice su palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si Él ha dicho que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del momento que Dios nos permite estar sobre esta tierra. Él estará con nosotros. Dios tiene cuidado de usted. Los brazos de papá están alrededor de usted. El Señor está al pendiente de usted. Él tiene ángeles alrededor de usted. No es coincidencia que se libró de aquel accidente. No es coincidencia que pasó una patrulla por enfrente y no lo vio a usted con sus luces que estaban descompuestas. No es coincidencia, no es suerte. Es que Dios está al cuidado y a la protección de sus hijos. Hay propósitos que Él quiere cumplir. Esta semana, 4 días me pasó lo mismo. He estado bien atrasado con trabajos por las lluvias que hubieron. Y el martes estaba cortando una yarda. Le decía al Señor, vi las nubes, vi la oscuridad. Dije, Señor, dame 1 hora más. 1 hora más, Señor, para poder terminar aquí, porque no quiero regresar hasta acá para terminarlo después. Pasa esa hora. Dije, Señor, 10 minutos más, no he acabado. Acabé, me subí a la troca. Donde me subo a la troca se deja caer la lluvia. Se deja caer la lluvia. Martes. Miércoles, lo mismo. Ya estábamos terminando. Le dije, Señor, 1/2 hora más, Señor. Permíteme 1/2 hora más, Señor. No quiero regresar. 1/2 hora más. Pasa esa 1/2 hora, termino lo que tengo que hacer. Se viene la lluvia de nuevo. Esa vez estaba mi esposa conmigo. El jueves digo, Señor, yo sé que estoy chiflado, pero un rato más. Estaba con mi hija Gigi. Estábamos cortando una yarda allá en Cypress. Dije, Señor, un tiempo más. Ella estaba cortando la parte de atrás, yo estaba enfrente. Quería terminar por lo menos enfrente. Ya cuando vi que terminamos enfrente, dije, Señor, quiero ir atrás a terminar allá atrás. Y ahí andaba yo con la máquina que estaba toda descompuesta, que no quería funcionar, que no quería avanzar. Pero Señor, tú ayúdame. Guarda la lluvia, Señor. Termino de cortar, tomo las fotos de la casa, me subo a la troca, comienza a llover. El viernes, hermano, me pasa lo mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque ese es el Dios a quien servimos. Es un Dios que trae paz al corazón. Yo tengo cuidado de ti, mi hijo. Yo tengo cuidado de ti, mi hija.
Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque yo soy tu pastor y nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Aderezaré mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Ungiré tu cabeza con aceite y tu copa estará rebosando. Porque ciertamente has escogido estar en mi presencia, atesoraste mi Santo Espíritu, y por tanto yo haré de ti una gran obra. Pongámonos de pie en esta hora.